Muy bien. Hecho en Oaxaca, se complace en tener hoy la presencia de la doctora Susana Aurora Carreño León, quien es maestra en Educación Superior por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y también funge como docente en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad Regional del Sureste, entre otros. Ella nos va a compartir un tema, platicábamos hace un momento, de gran relevancia, de gran importancia en estos días de violencia en nuestra sociedad, de tanta carencia emocional, social, anímica. Y por eso el tema de hoy que platicamos el día de hoy con ella se llama La importancia de los valores en la actualidad. Bienvenida, doctora Susi. Gracias, Ángeles, un placer estar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes, primero que nada, que Susi nos compartiera, que la doctora nos compartiera, en primer lugar, para adentrarnos un poco en el tema, cuáles son los componentes de una persona, de un individuo como tal. Bueno, mira, el interés mío de hablar en valores es primero precisamente pues conceptualizar al ser. Por eso hablábamos de tres partes fundamentales en el ser humano: la parte física, que es pues los sentidos, con lo que captas sonido, visión, olfato, la parte física, ¿no? El cuerpo físico. Pero no somos solamente una parte física, también tenemos una parte que le podemos decir intelectual, que pues los psicólogos abordan muy bien porque es la parte psicológica. Entonces, en esa parte intelectual es con la cual nosotros procesamos pensamientos, con la cual podemos pues entender, comprender, razonar, dialogar, entablar una conversación, sí, y todo esto. Pero además de estos dos elementos hay algo muy interesante que a veces se nos va de las manos y puede ser un concepto desde incluso la espiritualidad, ¿no? Llamarle a ese tercer elemento espíritu o alma, sí, o conciencia. Y a lo que voy es que ese tercer elemento, que está un poquito más profundo en el ser humano, es el que te hace la toma de decisiones, el que te permite decidir entre el bien y el mal. Muy bien, y entonces aquí entra lo que es nuestro tema. Aquí estamos hablando ya, de acuerdo a lo que nos platica, donde intervienen lo que es los valores humanos en esta persona. ¿Qué son los valores humanos como tal? ¿Cómo los podría definir? Bueno, el concepto mismo como valor, pues es algo que sea relevante, de importancia, valioso por ser redundante quizás para ti. Sí. Pero también desde la ética, desde la moral, pues un valor son esas cualidades, características que hacen propios de cualquier ser humano, independientemente del tiempo, independientemente del lugar, del espacio. El espacio, son sí, atemporales, son inherentes al ser humano. Y entonces, pues respeto, honestidad, esos conceptos. Todo aquello que hace bien al ser humano. Todo lo que sí, hace bien y le hace sentirse bien también como persona. Sí. ¿Qué valores son los necesarios, los que serían, pues podríamos decir, los básicos, los elementales en la práctica para una familia, por ejemplo? Bueno, aquí el concepto de familia es otro momento bastante complicado. Platicábamos hace un momentito, ¿no? Fuera del aire. Sí. De qué nos está pasando y cómo conceptualizamos, porque lo normal en una tradición cultural, tanto oaxaqueña o como mexicana, podríamos decir que una familia pues está integrado por papá, mamá, hijos. Sin embargo, en la actualidad esto ha cambiado mucho y a veces la televisión es la parte integral en una familia. Entonces, bueno, hablar de valores desde la familia implica conceptualizarla como esa unidad o célula, si se le quiere llamar así, que forma a una sociedad. Entonces puede estar integrada por papá, mamá, abuela, hijos, una estructura y una jerarquía que se rija por esos valores que la hagan precisamente vivir en común unidad, ¿no? En comunidad. En comunidad. Entonces, bueno, responsabilidad, por ejemplo, autoestima, por ejemplo, honestidad, todos estos conceptos, el sentido de la libertad, ¿no? Desde de la libertad de pensamiento y la libertad de acción, todo esto hace. Yo te preguntaría o le comentaría, ¿qué importancia tiene para, por ejemplo, para su familia,
y para la sociedad misma, la repercusión, el impacto que puede tener socialmente, el que una familia esté llena de valores, esté educada en valores. ¿Qué impacto va a tener socialmente? Bueno, lo podemos ver en nuestra actualidad, tristemente, Sí. los índices de delincuencia, los índices de aborto, los índices de parejas que ya no se quieren comprometer en lo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio civil y mucho menos en un matrimonio religioso. Sí. Entonces, esa unión libre podría evitar una serie de conflictos que llevan a violencia de género, a violencia contra mujeres, contra niños, también contra hombres, por supuesto. Pues ahí está hablando, ¿no? Ahí nos está hablando de la presencia o de la ausencia, más que todo de la ausencia que está, ¿no? De los valores en este caso. Si la doctora Susi fuese patrona o es patrona de algún centro laboral, ¿qué valores le solicitaría a su trabajador fundamentalmente que tuviese? ¿O qué valores le fomentaría en él? Porque quizás traiga algunos, pero quizás otros le falten, ¿verdad? Así es. Bueno, en el caso particular, si yo voy a contratar, creo que pediría los valores que yo ejerza, que yo tenga, que yo pueda percibir. Entonces, bueno, desde la responsabilidad, la honestidad, la ética, la honradez, ¿no? Hablar, la verdad, actualmente es muy complicado hablar con las personas sin que mientan. Entonces es difícil no hablar en verdad y con verdad. Entonces, una de las características que yo exigiría, ¿no? Y creo que todo aquel que quiera contratar a una persona para su servicio, independientemente de que sea un colega, un compañero de trabajo, alguien que esté en limpieza de tu hogar, que sea honesto, respetuoso, que no robe. Esas características yo creo que todas las deseamos, ¿no? Al no contar a veces algunas personas con ciertos valores, ciertas características, como bien lo señala, a nosotros socialmente tenemos parte de responsabilidad como comunidad por esa falta de valores en los demás. Obviamente, ¿no? Todos somos responsables de lo que sucede en nuestra sociedad. El que haya basura tirada, pues es parte de la falta de valores. El que no haya agua suficiente, el que nuestra vegetación esté muriendo. O sea, yo creo que para donde miremos, si ejerciéramos un poquito más nuestra vida en valores, tendríamos una sociedad mejor. No tendríamos quizás abandono de personas, no tendríamos maltrato infantil, ¿no? Faltas de todo ello carencias. Está sustentado o está basado en el ejercicio, en la práctica constante, pero también en el fomento desde la familia, desde que el individuo está en un seno familiar. Desde ahí debemos empezar a propiciar todo ese tipo de cuestiones para que cuando salgamos no veamos lo que ahora estamos viendo, lo que ahora estamos viviendo, toda esa parte violenta, toda esa parte de humanidad desprotegida, porque inclusive hablamos de humanidad desprotegida, desvalida, desvalorizada, inclusive todo ello, ¿no? ¿Cómo fomentar esta práctica de valores? Bueno, yo creo que de inicio con el ejemplo. No podemos exigir lo que no damos. Entonces, la práctica de los valores tendría que surgir desde el reconocimiento tuyo como ser humano, como persona, con lo valioso que eres como ser. Y independientemente de que seas una persona profesional o que vivas en una comunidad rural, yo creo que son precisamente esos pueblos indígenas, los pueblos más alejados de las ciudades, los que más nos pueden enseñar a vivir en valores. Y creo que nos dan muchas muestras, ¿no? Cuando nosotros viajamos y inclusive llegamos a esas comunidades, con cuánto respeto, con cuánto afecto, con cuánta educación nos están recibiendo, cuestiones que a veces nosotros mismos olvidamos estar no solo practicando, sino estar fomentando en aquellas personas pequeñas que apenas van a vivir en sociedad. ¿Qué otro tipo de problemas sociales podrían disminuir si existiera una práctica de valores, no solo en la familia y en la sociedad? Bueno, este tema de valores yo creo que impactaría en todas las áreas, desde disminución de violencia en todos los sentidos, delincuencia, divorcios, abortos,
Todos, yo creo que impactaría realmente en nuestra sociedad de principio a fin si ejerciéramos nuestra vida reconociendo qué es lo que realmente importa, más allá de tener un salario muy bueno, claro, o muy bajo, no importa, sino qué es lo realmente importante para el ser humano. Y yo creo que lo más importante para el ser humano es eso, ser humano. Y partir de ahí, entonces. Partir de ahí. Y considero también que entonces, como bien lo señalaba, todos tenemos responsabilidad dentro de esto y habría que hacer ese ejercicio de fomentar valores no solo en la familia, sino en todo aquel campo y todo aquel contexto en que nos estemos parando, en el cual estemos viviendo. Y posiblemente, ¿por qué no? Quizás inclusive en el ejercicio de la educación primaria, desde el kinder, quizás propiciar algunos programas que se empiecen, no solo si aún vinieran con valores desde la familia, ahí estarlos ejercitando, fomentando, y en los siguientes ejercicios escolares, que aquellos docentes, aquellos maestros que tengan, aquellas personas que estén en contacto con el ser humano aún en florecimiento, podríamos decir, pues se permitan ayudarlo y se permitan fomentar valores en ellos. Sí me gustaría escuchar, doctora Susi, pues un consejo para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué les diría? ¿Qué les pediría? ¿Qué les comentaría? Bueno, más que un consejo, una reflexión en cuanto a en qué momento de la vida puede comenzar el ejercicio en valores. Yo soy cirujano dentista y también soy educadora por tener una maestría, ¿no?, en educación. También pues tengo otros momentos de contacto con personas. Sí. Y puede ser incluso desde el momento de la fecundación, en cómo conceptualizas ese ser que vas a tener para, cierto, sea la sociedad. Por ejemplo, y lo menciono porque, por ejemplo, en odontología tenemos una odontología preventiva que es desde que está en el vientre de la madre. Cómo tiene que estar saludable la mamá para que ese bebé nazca sano. Entonces, nosotros queremos una sociedad más sana, tendríamos que empezar desde tu persona, desde los niños, desde los jóvenes, qué tipo de programas ven, qué tipo de libros leen, que a lo mejor ya no, en estos momentos ya no es ¿qué tipo de común leer? Sí. ¿Qué música escuchan? Y de ahí ir ayudando, moldeando y generando una sociedad más enriquecida en valores, que Oaxaca, yo creo, me siento orgullosa de ser oaxaqueña, tenemos un origen rico en valores. Entonces, regresar a eso, dejar de mirar hacia Estados Unidos, hacia modas, hacia algo que no nos pertenece, que más bien nos vuelve ajenos a esto. Entonces, procurar pues que realmente se forme la persona y genere en ella la conciencia de esos valores. Pues ahí está el tema del día de hoy, la importancia de los valores en la actualidad, un tema para reflexionar efectivamente, un tema no solo para reflexionar, sino una vez reflexionado, ejercitar e intentar iniciar el día de hoy. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. La invitación y las puertas de Hecho en Oaxaca están para la doctora Susi Carreño León cuando guste estar con nosotros. Estamos a hacer. Muchísimas gracias.